18:30 se va a reunir el Consejo de Administración Legislativa para conocer el proyecto de ley de creación de oportunidades que presentó Guillermo Lasso. La unidad técnica de la Asamblea Nacional culminó ya un primer análisis de este proyecto y recomienda que no sea calificado. Sin embargo, el gobierno mantiene aún las expectativas de que el CAL se manifieste de manera positiva, obviando la sugerencia no vinculante de esta unidad. Vamos a hablar sobre este proyecto con Pavel Muñoz, asambleísta de UNES. Pavel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un saludo y un saludo cordial a la ciudadanía. En UNES ustedes ya han señalado que consideran que la ley es regresiva en derechos laborales y que va a golpear los bolsillos de la clase media. ¿Hay algo positivo en este proyecto o no le encontraron nada de bueno? Tal vez algún elemento, Lenin, aunque créame que hemos tomado la decisión firme de hacer lo que no queríamos que se nos haga cuando nosotros gobernábamos, es decir, tener una oposición que no sea propositiva, tener una oposición que no entre responsablemente al debate, y nosotros vamos a entrar responsablemente al debate. Para eso estamos haciendo tres cosas. Considerando los elementos que pueden ser positivos, créame que nos cuesta trabajo encontrar esos elementos positivos. El baúl, si usted quiere, la caja donde están los elementos negativos ya está prácticamente llena, pero también buscando que se le puedan generar algunas alternativas al gobierno. Usted me preguntaba sobre lo positivo, yo le diría que tal vez el tema de la contribución uno podría pensarla, pero ajustando esa contribución, porque en el tema de la contribución me refiero a esa que se está planteando sobre el patrimonio, tanto para empresas como para personas, hay un tratamiento discriminatorio para ambas partes. Fíjese lo que está pasando y lo que proponen, Lenin. Para las empresas se empezaría a tributar a partir de los $500,000 para arriba. Para las personas desde $500,000 para arriba según su patrimonio. Para las empresas desde $1 millón para arriba. Para las personas 2 años, para las empresas 1 año. Para las personas, no importa si les fue bien o mal, pagan de todas maneras de estos 2 años la contribución. Las empresas solamente pagarían si muestran resultados positivos tanto en el 2020 como en el 2019, en utilidades y en ventas. Ahí hay un tratamiento discriminatorio y creemos que esto no debería ser así. Se están fijando en el tema del patrimonio cuando lo que podemos tener son patrimonios que no estén siendo productivos. Por lo tanto, una persona en el agro, por ejemplo, podría obtener un patrimonio que sí ascienda al 1.200.000, me voy a poner un ejemplo, o si es que es en términos individuales a los 550.000, pero no tenga la liquidez para pagar el impuesto. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Acaso no sería pertinente dar un giro hacia las utilidades de los sectores que terminaron siendo más bien favorecidos en la época de la pandemia y gravar el impuesto sobre ellos? No deberíamos pensar que fijar un segmento de contribución solamente en los súper ricos que existen en la sociedad ecuatoriana, porque de lo contrario encontramos un golpe a los trabajadores y a la clase media, como usted bien lo dijo. El gobierno señala que no se afectaría más del 3.5% de la población y que el impuesto patrimonial afecta a menos de 20.000 personas. ¿Han revisado ustedes si los porcentajes son reales, tienen fundamento? Deberemos pedirle las explicaciones a las autoridades competentes, en este caso particularmente al Servicio de Rentas Internas. Es evidente que lo que vamos a tener es un porcentaje de población pequeña la que pueda ser afectada. Sin embargo, de ese porcentaje pequeño, Lenin, la pregunta es, ¿puede ser aún más pequeño el porcentaje y tener más recaudación? Eso es lo que está pasando a nivel mundial. Algunos están llamando a esto el segmento de los súper ricos de cada una de las sociedades. En nuestro caso es muy probable que no llegue ni siquiera al 1%, o sea, menos del 1% de la población, evidentemente. Si usted piensa en grupos económicos, estamos hablando prácticamente de 300 grupos económicos en el país. ¿Por qué no fijarse en eso cuando, por ejemplo, si nos pasamos en cambio al ámbito de las personas, el golpe que podrían tener los sectores de clase media con el incremento, porque se está dando, Lenin, un incremento del impuesto a la renta, es totalmente significativo. Usted tiene una persona que, por ejemplo, puede estar ganando $1.500 en este momento, $1.500, $1.700, que está pagando en este momento un tributo de impuesto a la renta de los $85, que pasaría a tributar cerca de los 1.000. Es decir, hay incrementos en algunos segmentos que podrían llegar al 1.700%. Esto es realmente un golpe severo. ¿No es cierto entonces, Pavel, discúlpeme la interrupción, no es cierto entonces que apenas sobrepasado los $24.000 al año, los $2.000 mensuales, se empieza a tributar, que es lo que ha argumentado el gobierno a través de sus distintos voceros hasta ahora? Desde $1.900 usted ya podría empezar a tributar, pero la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿con cuánto empezaría a tributar? Porque, Lenin, lo que los voceros del gobierno van a decir es que no mueven las tarifas del impuesto a la renta. Esto es cierto.
pero están moviendo dos cosas que terminan siendo un golpe severo a los sectores de clase media. En este momento usted puede deducirse gastos personales en salud, en educación, en vivienda, en vestido, hasta por $14,000. En este momento, el monto total que uno podría considerar para deducción son $4,000, 4,400, y de esos 4,400 solo podría acceder a un crédito o del 20% si usted gana menos de 22,200 o del 10% si usted gana más de 22,200 al año, estamos hablando, ¿no? Esto significa que si usted hoy puede deducirse hasta $14,000, pongámonos en este caso, Lenin, ¿qué puede pasar con una familia? 4 miembros, que uno de sus miembros, esperemos que este sea cada vez menos los casos que esté en esta situación, esté en una enfermedad de cáncer, por decirle algo. El sistema público debilitado, abarrotado, tiene que acceder al sistema privado. ¿Cuánto cuesta un tratamiento de cáncer en el país? Es como dicen coloquialmente en nuestro pueblo, un ojo de la cara. Hoy, lo que usted puede deducirse para eso, ya no podría deducirse porque podría llegar a un crédito tributario máximo de $900 para los que ganan menos de 22,200 o de $400, $500 para los que ganan más. Es decir, el golpe a los bolsillos de la clase media es absolutamente severa, Lenin. La pregunta es, estas personas, ¿no es cierto?, de clase media que están en ese rango de salarios, $1,900, $1,500, $2,000, $2,200, ¿no han sido afectadas por la pandemia? ¿Acaso ellas no tuvieron un problema, por ejemplo, de despido? Esas son efectivamente las personas, además, que deberán contribuir, ¿no es cierto? Y con otro elemento, antes de que me olvide, Lenin, lo que están haciendo es bajando los segmentos. La población debería tener claro que el impuesto a la renta es como si uno tuviera unas gradas, ¿no es cierto? Está en la grada 1, paga determinado valor. Está en la grada 2, paga determinado valor. ¿Qué es lo que está pasando? Que los que pueden estar en la grada 1 siguen ganando $1,500, $1,700, y al achicar el segmento de esa grada 1, él automáticamente termina en la grada superior, por lo tanto el tributo que debe pagar es más fuerte. Y usted tiene en algunos casos gente que pagando hoy, por ejemplo, $1,000, $1,200 anuales, paga pasar $3,500 anuales. Pavel, esta reforma en lo tributario no es el único tema que se plantea en la ley de creación de oportunidades. También se abordan reformas laborales, ya que hay una certeza irrefutable. El actual Código del Trabajo no otorga respuestas adecuadas, no lo ha hecho antes, no lo ha hecho ahora. Para un país en crisis, para una sociedad sumida en el desempleo, ustedes que tienen capacidad de legislar y de proponer soluciones, si esta que propone el gobierno no es la salida, ¿cuál creen entonces que es el camino para cambiar una realidad lacerante? Constatemos un elemento y yo coincido con usted en eso. Hay que reformar el Código de Trabajo sin duda alguna, Lenin, y hay que hacerlo con elementos técnicos, con una discusión democrática y de altura. El gobierno se ha tomado 4 meses para la presentación de una ley. ¿Es pertinente que con vía urgente la Asamblea tenga un mes nada más para tratar estas reformas en el ámbito laboral? No. Ahí deberíamos tomarnos el tiempo que fuera necesario para una reforma que no vuelva a ser una reforma parche. Porque usted conoce esto, Lenin, el problema de leyes como seguridad social o código de trabajo es que ya no tienen un concepto claro. En realidad es una colcha de retazos, ¿no es cierto?, desde muchos años atrás, y que cada vez se ha ido intentando tapar un hueco. Deberíamos trabajar en un nuevo código de trabajo. Si al gobierno le tomó 4 meses presentar esta ley, que tiene un montón de falencias, ¿usted cree que la Asamblea en un mes va a hacer una buena discusión del Código de Trabajo? No. En primer elemento, quitémosle esa camisa de fuerza de discutir solamente en un mes. Segundo, lo que están planteando en este momento, Lenin, si ya le planteo yo preocupaciones en el ámbito tributario, las del ámbito laboral son seguramente mayores. Porque la pregunta que deberíamos hacernos los ecuatorianos es, ¿el código o las reformas que están planteando van a facilitar la contratación o van a facilitar el despido? Y bueno, no se puede facilitar un despido si es que no hay un empleado contratado, ¿no? Pavel, es una cuestión de simple lógica. Ahora, en el 2007 el desempleo en el Ecuador estaba en 8.8% según cifras oficiales. Llegó a bajar hasta un 4.2% en el 2011, las 2 primeras cifras del periodo del correísmo, y al finalizar el mandato de Rafael Correa llegó a 6.1%. En agosto del 2021 el empleo ha estado registrado en un 5.2. Visto desde esa perspectiva, la situación está mejor, pero sería sin duda un error asumirlo como verdad. El verdadero problema del Ecuador, Pavel, y usted probablemente coincidirá conmigo, está en la calidad del empleo. Alto porcentaje de empleo no adecuado, no remunerado, subempleo.
Entonces yo le pregunto, sin flexibilización, ¿es factible cambiar esta realidad? ¿Tienen ustedes quizás un referente, un ejemplo exitoso que muestre cómo se puede generar empleo adecuado sin flexibilizar? Déjeme reaccionar con dos elementos previos. El primero que usted decía, claro, si no tengo a alguien contratado no le puedo despedir. Pero el problema sería que a los que tenga contratado les despida hoy y mañana les vuelva a contratar con ese nuevo régimen laboral. ¿Cabe, Lenin, que tengamos dos regímenes laborales para los trabajadores? ¿Vamos a tener trabajadores de primera y trabajadores de segunda? ¿No pasó ya con la ley humanitaria que lo que hacían es las empresas fingían incluso un cierre hoy día? Despedían a sus trabajadores y al día siguiente le contrataban con los beneficios para ellos, para los empleadores de la ley humanitaria? Eso sucedía. Segundo elemento con el cual coincido plenamente, el problema no solamente es generar empleo, el reto de la sociedad ecuatoriana es generar empleo de calidad. ¿Cómo generamos empleo de calidad? Efectivamente modernizando, si usted quiere, el código laboral, pero la palabra flexibilización yo le tengo mucho cuidado, Lenin, porque la palabra flexibilización nos lleva a lo que pasa hoy. En la reforma que están planteando, déjeme poner nada más un ejemplo, el artículo 70, Lenin, es un artículo horroroso para los trabajadores. Tiene un nivel de discrecionalidad para que usted le puedan despedir. Y si le despiden, el trabajador además tiene que indemnizar al empleador que le despidió. ¿Por qué? Porque puede argumentar un elemento de indisciplina. ¿Qué es un elemento de indisciplina? Puede argumentar algunos elementos que son absolutamente subjetivos y quedarían a la interpretación del trabajador, eliminando además la posibilidad de una mediación ahí del Ministerio de Trabajo. Entonces, lo que necesitamos es pensar esto por sectores, por ejemplo, yendo al tema de las alternativas que usted me decía, y tratar de tener normativas más adaptadas a la realidad de los sectores. Y ha sucedido esto por el caso, con el ejemplo del turismo, con el ejemplo agricultura, y es de ahí donde deberíamos trabajar. El tiempo se nos vino encima, pero tengo que preguntarle, le ruego respuestas cortas, por favor. Alexandra Vela había dicho que se iba a reunir primero con ustedes ayer. ¿Sucedió? Y segundo, ¿ustedes dentro del CAL van a votar entonces en contra para que se devuelva este proyecto de ley? El anuncio no fue preciso, no nos hemos reunido, le hemos pedido y le hemos dicho, estamos con toda la predisposición, por favor háganos el anuncio oficial y nosotros definiremos una delegación para que pueda conversar. Y segundo, Lenin, y a mí me asombra la posición de algunos asambleístas, dicen, habría que dar la conversación y el debate, lo cual estoy de acuerdo, pero si la ley violenta el procedimiento legislativo, la Constitución y la ley, no puede pasar, Lenin. Esto por un simple tema de derecho y de respetar el derecho. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias.